Ahora. Ahora sí, ya. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan. Un gran gusto poder estar acá y compartir un poquito de la experiencia que tengo y los conocimientos que tenemos ahí con hoy de Punta Arenas, súper bacán. Eh, déjame proyectar acá. Ahí estamos. Eh, Ahí. Ahí se ve. Ok. Ya. Ah, déjame ver. Sí, quita eso. Ay, ay. Ya. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan ahí, de Chile o afuera también. ¿Ya? Bueno, yo como se nota, no soy exactamente chileno, soy brasileño. ¿Ya? Entonces, disculpe eventualmente algún acento. Estoy acá en Chile solamente desde 2019. Entonces me falta un poco sobre las clases de español y de Chile, ¿ya? Lo que me gustaría hablar un poco con ustedes hoy, más una conversación en realidad, ¿ya? Sobre la dinámica ambiental de pesticidas y cómo estos contenidos podrían ser importantes para nosotros para mejorar la producción agrícola nomás, ¿ya? Y también los efectos que tenemos ahí con pesticidas y salud humana, efectos directos e indirectos. Eh, yo soy ingeniero agrónomo de formación, de pregrado y todo el posgrado con, trabajando ahí junto a ingenieros agrónomos también, pero en especial yo tengo un background bastante cercano a la química ambiental. Entonces, de los agrónomos que yo conozco, yo soy el más cercano de los químicos en realidad, ¿ya? Y por eso el tema de los pesticidas me fascina tanto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es básicamente ahí una rápida introducción. Me gustaría hablar un rato sobre eso porque cuando hablamos de temas polémicos como pesticidas, hay mucha información y desafortunadamente también mucha desinformación sobre el tema en los medios de comunicación. Entonces, me parece importante comentar algunos puntos clave ahí sobre lo que tenemos sobre este tema. Y ahí me gustaría señalar algunos de los principales, claro, no todos, pero problemas resueltos por su uso de los pesticidas. Muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿ya? Y claro, también señalar problemas causados por su uso. Eso, bueno, por lo general se sabe bastante. eh, Somos bastante negativos en los medios de comunicación. Comentarles algunos datos sobre el casos de intoxicación en aplicadores, en específico acá en Chile, ¿ya? Que son las personas que están más expuestas y tienen el mayor riesgo de contaminación e intoxicación. Y comentarles también sobre algunos temas más básicos sobre dinámica ambiental de pesticidas y cómo evaluamos estas cuestiones, ¿ya? Ahí ustedes tienen mi contacto, yo también estoy ahí con un Instagram propio ahí, solo hablando de estos temas, entonces eh, eh, temas volteados ahí a técnicos del área y productores también. Ah, ahí. Entonces, ¿por qué los pesticidas son importantes? ¿Ya? Entonces, empecemos así, ¿ya? Básicamente son extremadamente importantes porque son eficientes en el control de organismos patogénicos, y ahí no estamos simplemente hablando de agricultura, ¿ya? Bueno, yo soy brasileño, Brasil está viviendo una epidemia enorme de dengue en el sur y sudeste, en el norte y nordeste de Zika y chikungunya. Y estos problemas son causados o son enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces los insecticidas tienen un rol clave en cuestiones de salud pública, no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Pero no solo eso, cuestiones como sanidad de los alimentos. En el pasado, cuando no teníamos
pesticidas o no teníamos los pesticidas sintéticos que hoy se usan harto en la agricultura, teníamos muchos problemas ahí de sanidad y inocuidad alimentaria por problemas relacionados a micotoxinas, toxinas por lo general causadas por hongos ahí en granos de almacenaje, granos almacenados y cosas del género, ¿ya? Y eso, eh, por lo general, eh, no tenemos más, ¿ya? Eh, Además de eso, también señalaría ahí la protección vegetal de fitopatógenos. Eso, claro, los ingenieros agrónomos, los productores ya saben muy bien. El uso de estas sustancias realmente promueve sanidad y protección de los vegetales, ¿ya? Junto al desarrollo de pesticidas, yo señalaría ahí, no yo en realidad, son referencias ahí importantes en todo el mundo, señalan la mecanización agrícola, el uso de fertilizantes, la nutrición vegetal y claro, también el uso de pesticidas como algunos de los principales factores que promoveran el estado de bienestar, digamos así, y este aumento exponencial que hemos tenido en la población humana. Nosotros hemos crecido como población en número por cuenta de una disponibilidad muy grande de alimentos. Hay que señalar eso. Eh, y en los últimos 50, 80 años, el área de cultivo no ha aumentado, hasta porque no hay mucho para dónde aumentar el área. Entonces, lo que tratamos de hacer es desarrollar tecnologías y producir más en el mismo espacio, ¿no? Entonces, pero el desafío no fue totalmente vencido. Según las proyecciones, hay algo como 2050, vamos a tener que producir ahí algo en torno de alimento, alimento correspondiente a 10.000 millones de personas. Eso significa que tenemos que aumentar la productividad mundial en un promedio de 1,7% al año, ¿ya? Para garantizar que esta gente que va a estar aquí en 2050 tenga alimento y que la forma de producción sea sustentable o lo más cercano a la sustentabilidad, ¿ya? Y tecnologías como la mecanización, fertilizantes, pesticidas y quizás otras tecnologías que están todavía en desarrollo en los laboratorios y las empresas son fundamentales para obtener estos resultados. Antes del desarrollo y uso de pesticidas, digamos así, sintéticos, porque en realidad los pesticidas son usados desde el inicio de la agricultura, pero no tenían este carácter que tienen hoy, ¿ya? No eran producidos por una industria. De cómo era la producción de alimento en este minuto, ¿ya? Teníamos problemas de intoxicación con toxinas provenientes de hongos, micotoxinas, o sea, en campo, en post cosecha, en granos de trigo, cebada, centeno, avena, triticale, maíz, sorgo, problemas con fumacinas, aflatoxinas, problemas de ergotismo, fusariotoxicosis, que muchas veces eran mortales, ¿ya? Ergotismo en humanos, eh, y un montón de otras enfermedades causadas por las toxinas producidas por microorganismos como hongos, ¿ya? La gente se alimentaba de estos productos estaban contaminados por estos patógenos y ahí teníamos problemas, ¿ya? Y como no teníamos desarrollo suficiente en la medicina, muchos de estos casos podrían desarrollarse hasta la muerte, ¿ya? Yo puse acá la fusariotoxicosis en pollo, no quise poner ahí, obviamente, una figura de lo que pasaría con un humano, pero son enfermedades bastante difíciles cuando sin tratamiento en realidad. En este minuto no teníamos tratamiento, ¿ya? En el pasado. Entonces, voy a señalar ahí algunos aspectos positivos, ¿ya? Entonces, tenemos el control eficiente de organismos plaga, como hongos, bacterias. Ya tenemos algunos virulicidas también, nematicidas. Entonces, también podríamos señalar ahí, quizás no tan eficiente, pero productos para virus y para nemátodos en plantas. Insectos, los insecticidas y obviamente los herbicidas también para tratamiento de malezas, ¿ya? Eh, Otro punto súper importante corresponde al almacenaje de productos por largos periodos.
Yo señalaría este punto como muy importante para Chile. Chile es un país exportador y exportador de frutos, exportador de vegetales y sin fungicidas destinados a post cosecha o pre cosecha, cuyo residual se mantiene en los containers. Sería imposible llevar las frutas, los vegetales producidos acá hasta hacia Estados Unidos o hacia Europa o China. Entonces, estos productos son pesticidas, son fungicidas en realidad, y son extremadamente importantes para eso. No sería posible hacer eso de otra manera. Entonces, también podríamos señalar el aumento de la vida útil de los productos, eh, el combate de la protección que estos productos causan en frutos, en partes vegetales comercializadas. ¿Ya? Es súper importante para no solo la exportación, pero para la mantención de la durabilidad, la vida útil de estos productos a nivel de mercado. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico, ¿ya? Una estimación de las pérdidas anuales en la agricultura. ¿Ya? Entonces tenemos ahí cerca de 45% por malezas, y ahí podríamos relacionar problemas no solo de la competencia que las malezas hacen y reducción de producción, sino que también hay casos ahí de problemas por partes vegetativas o semillas o etcétera, de las malezas que reducen el valor del producto agrícola, ¿ya? Y reducen demasiado muchas veces, ¿ya? Y ahí las malezas tienen un rol súper importante acá. Causadas por insectos, ¿ya? Nadie quiere comer ahí una uva, una lechuga que está dañada o que tiene insectos, ¿ya? Y también las enfermedades, obviamente, además de otros problemas abióticos, o sea, causados por el clima, por ejemplo, ¿ya? Otro aspecto súper importante, ahí yo estoy señalando el tema con más énfasis en malezas, pero lo mismo serviría para control de enfermedades y control de insectos también, ¿ya? Entonces tenemos una tabla acá, la evolución de los métodos de control de maleza en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en los años 20 teníamos básicamente control por energía animal y humana. En 47 ya teníamos ahí básicamente un aumento sustancial, significativo ahí para tractores, uso de energía mecánica. 75, ahí ya los tractores dividiendo espacio con aquí está como energía química, pero el uso de químicos. Y cuando miramos finalmente ahí, en 2012, se estima, está estimado que gran parte de las malezas, hay 90% o más, son completamente controlados por el uso de químicos, ¿ya? Incluso podríamos ahí imaginar, no sé, el control puntual, no completo, pero puntual de malezas con tecnologías que están surgiendo, están siendo desarrolladas hoy en día, ¿ya? Lo que eventualmente podría posibilitar el uso puntual de herbicidas, o sea, no, en algunos casos, evitar aplicar en área total, lo que podría aumentar mucho, disminuir mucho los costos y aumentar mucho las ganancias, ¿ya? Y ahí ahora los aspectos negativos, ¿ya? Eh, Ni todos son flores, entonces hay que hablar de los aspectos negativos, claro. Resolvemos un montón de problemas con el uso de químicos, problemas que ya muchas veces olvidamos que teníamos, pero surgieron otros problemas de su uso, ¿ya? Entonces tenemos un problema grave con residuos en alimentos, ¿ya? Y por cuenta de eso, tenemos lo que se llama el Codex Alimentarius, que son estándares considerados internacionales. La gran parte de los países los usa, acá Chile también lo usamos. Significa que ciertas sustancias no pueden ser usadas o no podemos tener residuos de sustancias permitidas, además del límite, ¿ya? No por sobre el límite. Entonces hay un límite para residuos en cualquier parte vegetal, no solo vegetal, pero lo que nos interesa acá es mucho más
el vegetal. ¿Ya? Entonces, y el punto es, cuanto más usamos de un determinado plaguicida y un determinado cultivo, mayor es la probabilidad de que tengamos residuos. Mayor sería esta concentración de residuos según el uso que hacemos. Entonces, mayor uso, mayor cantidad de residuos. ¿Ya? Además del Códex Alimentarios, acá en Chile tenemos la ACHIPIA, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria. Esto es un tema de salud pública, ¿ya? Entonces no se puede o no se podría comercializar ninguna parte vegetal que tenga exceso de residuos, o que los residuos o los contenidos de residuos de plaguicidas o sustancias peligrosas estén por sobre los límites establecidos por el Códex. ¿Ya? Eso es súper fácil de reglamentar. Fácil no, pero es más fácil reglamentar en términos de exportación, porque las cargas llegan, hay toda una recepción, se analizan los residuos y ahí se adentra en el país. ¿Ya? Ahora, comercio local, comercio interno, es mucho más difícil hacer la fiscalización, ¿ya? Aunque hemos desarrollado harto acá en Chile en este sentido. ¿Ya? Y ahí tenemos algunas tendencias de mercado inevitables. No hay cómo evitar eso. El mercado está en esta ruta, digamos así. Se buscan productos más amigables, menos tóxicos o atóxicos a mamíferos, organismos, polinizadores, como las abejas, peces, etc. ¿Ah? Ahí hay que señalar, los pesticidas siempre van a ser tóxicos, pero lo que está cambiando a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, es que la toxicidad está se volviendo selectiva. O sea, hay productos ya en el mercado que son tóxicos para algunos tipos de insectos, o un tipo de insecto, o algunos tipos de plantas. ¿Ya? Eso es selectividad. Y son poco tóxicos o ni siquiera son tóxicos, no causan nada a mamíferos, peces y organismos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está siendo desarrollado en los laboratorios, en las empresas, porque es una tendencia de mercado que difícilmente vamos a volver atrás. ¿Ya? También se busca poco o ningún residuo en los alimentos. ¿Ya? Entonces, aunque eventualmente es importante la persistencia de algunos fungicidas para el aumento de la vida útil del vegetal, este residuo debería ser eh, atóxico a los seres humanos, por ejemplo, y ahí ni siquiera sería considerado un residuo en realidad. ¿Ya? Además, cuando hablamos de aplicaciones en área total, aplicaciones aéreas, aplicaciones masivas de pesticidas, estos deberían tener o se buscan nuevas moléculas que tengan baja persistencia ambiental, que no se queden ahí en el medio ambiente por más de que 3, 4 meses o años. Esta clase de herbicidas, insecticidas, fungicidas, eso se quedó en el pasado. ¿Ya? Cada día estamos teniendo más restricciones cuanto a eso. ¿Ya? Entonces, lo que sería bueno sería menos de eso, ¿ya? Noticias como estas, eh, envenenamiento por plaguicidas, predios agrícolas, casos de niños dañados por plaguicidas, ¿ya? Y aquí, y más de eso, ¿ya? Eso necesitamos. Como un proyecto ambiental de la FAO en el Maule permitió a agricultores generar más ganancias, aumentar ganancias, reducir el uso de energía, residuos y también de plaguicidas. O sea, hacer uso inteligente de estas sustancias. Como ingeniero agrónomo, experiencia en Brasil o en Chile, lo que veo es que por lo general hacemos muy mal uso de estas sustancias. ¿Ya? Hay harto por mejorar en realidad. ¿Ya? Eh, Otro aspecto negativo, ¿ya? Y voy a señalar un poco acá, el del uso de agroquímicos, son casos de intoxicación aguda por plaguicidas. ¿Ya? Aunque no tenemos datos robustos que comprueben que residuos en alimentos, residuos de plaguicidas en alimentos, causen daños
a nivel de salud pública, eso no tenemos registros robustos. Una cosa que no se discute, ¿ya? Es que, claro, exposición a plaguicidas causa una relación directa, intoxicación aguda, ¿ya? ¿Y quién son las personas que están más directamente expuestas a estas sustancias? Los aplicadores, sus familias y las comunidades cercanas, los campesinos, ¿ya? Y ahí tenemos las estadísticas del REVEP, eh, el relatorio, el reporte que se hace, ¿ya? Y ahí tenemos número total de casos y tasas de incidencia de intoxicaciones agudas por plaguicida. ¿O qué es intoxicación aguda? Es cuando tenemos una corta exposición, corto tiempo, ¿ya? En dosis relativamente altas. Entonces se produce ahí mareo, vómito, diarrea, sudoresis, cosas así, ¿ya? Y eso en un corto espacio de tiempo después de la exposición. Eso es fácil de diagnosticar. Difícil es diagnosticar los casos crónicos y hacer una relación directa de qué pesticidas causan qué problemas crónicos. Eso todavía está un tema de investigación bastante importante, ¿ya? Y ahí observamos que los casos son bastante pronunciados y tenemos una concentración bastante grande ahí en algunos años, pero por lo general se observa una tendencia de reducción. Eso, según el reporte, eh, se traduce en vehiculación de la información. La gente está cada vez más capacitada, ¿ya? Eso es bueno, muy bueno, ¿ya? Y aplicadores, si pensamos ahí en aplicadores, tenemos tanto aplicadores o tanta gente se intoxicando del sexo masculino como femenino, ¿ya? Entonces, no elige género, no hay distinción, ¿ya? Entonces, por temporada observamos ahí mayores casos de intoxicación justo donde tenemos las temporadas donde se más aplica pesticida, ya. Algo bastante obvio, ¿ya? ¿Sí? Eh, Cuanto mayor el uso, mayores los riesgos, ¿ya? Es lo que muestran los gráficos. Y ahí tenemos datos ahí desde 2008 hasta 2018. ¿Ya? Entonces, bastante información. ¿Y por qué tenemos tanto caso? ¿Ya? ¿Por qué tenemos tantos casos de intoxicación aguda por plaguicidas? Eh, Eso seguro que el uso completo y perfecto de los equipos de protección personales no iban a reducir 100% de los casos, pero seguramente más de la mitad iban a reducir. Entonces, lo que es más común cuando andamos en el campo es esta figura, ¿ya? Esta figura es súper común, ¿ya? Y no esta, desafortunadamente, ¿ya? Entonces, lo que falta muchas veces es la información. Y a veces nos falta la información porque la gente sabe que tiene que usar el equipo de protección. Lo que falta es la disciplina, ¿ya? Lo que falta realmente muchas veces es la disciplina. Sí, son problemas de concientización nomás. Hay que concientizar a la gente que es súper importante, que es una cuestión de salud individual, es una cuestión de salud pública, ¿ya? El uso del equipo de protección. ¿Ya? Y no solo usar el equipo, pero hacer buen uso. Hay un montón de reglas, hay una ruta exactamente como poner, como sacar el equipo de protección, cómo lavarlo, eh, cómo disponer los residuos. Sí, hay un montón de protocolos que deberían ser seguidos y muchas veces no son seguidos. Otro problema que me gustaría señalar ahí del uso de problemas o casos negativos del uso de agroquímicos, el desarrollo de organismos resistentes a los pesticidas, ¿ya? Eh, y mira, desarrollo de la resistencia. La resistencia no se crea, no brota, la resistencia se desarrolla, ¿ya? Y ahí desde el uso de insecticidas, aquí tenemos un gráfico mostrando ahí la cuestión de resistencia a insecticidas, ¿ya? Pero eso también se podría traducir de alguna manera en casos de resistencia de
a herbicidas y a fungicidas también, ¿ya? Que están aumentando. Y los casos de resistencia surgen y aumentan en función del malo uso que hacemos de la tecnología de los pesticidas, ¿ya? Y ahí voy a darles un ejemplo súper didáctico de cómo se desarrolla la resistencia. Aquí tenemos un ejemplo con malezas, ¿ya? Ahí tenemos la maleza susceptible, la maleza resistente y el cultivo. Mira, dentro de un campo tenemos una población de malezas y dentro de esta población tenemos individuos que naturalmente son resistentes a un determinado herbicida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si tenemos una área malezada, así como está acá, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar herbicida. Dale. Y ahí se aplica el herbicida X, ¿ya? Y tiene el mecanismo de acción X, ¿ya? Y ahí todas las plantas susceptibles se quitan, se eliminan, ¿ya? Entonces observamos ahí 98% de eficiencia. Y el punto es que no se nota la resistencia, los campos son grandes y no vamos a ver ahí una otra planta que se quedó, ¿ya? Como se dice acá en Chile, pasa piola, ¿ya? Y en el segundo año tenemos de nuevo infestación. ¿Por qué tenemos infestación? Porque el suelo tiene un banco de semillas, de malezas. Las malezas son extremadamente fuertes y resilientes. Entonces se quedan ahí por décadas, ¿ya? Y cuando las condiciones son favorables, germinan, ¿ya? Y ahí, en el segundo año, tenemos de nuevo infestación de malezas. Y lo que pasa es que el agricultor se recuerda que aplicó el herbicida X el último año y fue fantástico, eliminó todo. Y entonces, obviamente que va a comprar de nuevo el herbicida X con el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Entonces aplica el mecanismo de acción X y elimina ahora 90%. Y de nuevo, 10% no se nota por un ojo que no esté muy bien entrenado, ¿ya? En el tercer, cuarto, quinto año, lo que pasa es que la infestación, el biotipo, a cada año que pasa estamos aplicando de nuevo el mismo mecanismo de acción. Y de manera involuntaria estamos seleccionando un biotipo que es resistente dentro de esta especie de maleza. Y ahí, como el quinto año, vamos a aplicar el herbicida X. ¿Por qué? Porque es fabuloso, funciona muy bien, hemos probado, y funciona súper bien. Y el punto es que ya no funciona, ¿ya? Ya no funciona. Pregunta, ¿el problema está en la aplicación? ¿El problema está en la molécula, en el producto? No. El problema fue que nosotros nos subimos a hacer buen uso de la tecnología. Y ahora este herbicida, este mecanismo de acción no va más a funcionar en nuestra área, ¿sí? Tenemos que partir para otro mecanismo de acción. Ahí está el punto. Desarrollamos un biótipo resistente de la maleza. El punto clave es que el problema es que esto está insustentable, ya está en un estado insustentable. Lo que pasa aquí es que la gente empieza a aumentar las dosis, ¿ya? Mientras que si nosotros ahí en el segundo año hubiéramos cambiado de mecanismo de acción, esta planta acá, usando el herbicida Y con el mecanismo de acción Y, estas malezas, este biotipo resistente se iba a quitar, ¿no? Íbamos a quitar este biotipo resistente. Eh, entonces, hacer un buen manejo químico es sumamente importante para el uso inteligente, racional de estas sustancias. Otro aspecto negativo que observamos, además de la resistencia, está muy direccionada ahí a la contaminación ambiental. Yo le cuento aquí un caso en China, ¿ya? Eh, Eso por cuenta del uso incorrecto de atracina en China. Atracina es uno de los herbicidas más usados a nivel del mundo, ¿ya? Y ahí el título traducido es Estudio a nivel nacional de la presencia y distribución de atracina y sus degradaciones en agua corriente y agua subterránea en China. ¿Ya? Evaluación del potencial de exposición humana, ¿ya? También relacionado al tema de exposición y salud de los seres humanos.
Entonces se evaluaron ahí distintos sitios, distintos estados en China, agua, ríos y lagos que son usados eh, para agricultura o no. Y también se evaluó el agua del grifo de las ciudades. ¿Ya? Entonces se mostró ahí el agua y se analizó no solo la molécula de atracina, porque lo que pasa es que lo que pasa con atracina pasa con otros pesticidas también. Bajo ciertas condiciones, sea por tema de hidrólisis o de luz o tema de temperatura, microorganismos, la molécula inicial, aquí la tracina, puede cambiar, puede sufrir reacciones químicas, degradaciones, y tenemos ahí diferentes, eh, llamamos de degradados o metabólitos, ¿ya? Entonces son sus degradaciones, las tracinas y sus degradaciones, que no significa muchas veces que pierde toxicidad, pueden seguir siendo tóxicas, a veces no tóxicas o a veces más tóxicas. Entonces, depende mucho, es muy variable, pero su presencia en algo como el agua que tomamos siempre negativo, ¿ya? Y se evaluó, y ahí tenemos el gráfico del agua del grifo y el agua subterránea, y se observó que las concentraciones eran mayores en el agua del grifo, ¿ya? Sorprendente, ¿no? En las grandes ciudades de China hay más atracina en el agua del grifo que en el agua de subterránea, ¿ya? Se esperaba al principio que hubiera más atracina y sus degradaciones en el agua subterránea, porque atracina tiene características que le permiten la percolación a nivel de suelo, sin embargo no. Y eso, digamos así, puede indicar problemas de manejo de la agricultura, ¿ya? Eh, ¿De qué manera? Ellos usan agua de los ríos para abastecer las ciudades, ¿ya? Y no tienen bosques junto de los ríos y junto de los lagos que usan en muchos casos. Y eso significa que aplicando atracina cerca de los ríos, cerca de los lagos, cerca de las fuentes de agua, y también con el efecto de lluvia, erosión, que lleva partículas de suelo, y si tenemos atracina ahí va a estar y va a contaminar el agua. Eso significa que tendríamos una concentración importante de atracina y sus metabolitos en el agua de ríos y lagos. Y las estaciones de tratamiento de agua no son hechas, no son diseñadas para tratar pesticidas, son diseñadas para otras cosas, ¿ya? Entonces, eso pasa por las estaciones en su gran parte y llega hasta los hogares, ¿ya? Entonces, eso se podría manejar mejorando la forma como se hace la agricultura, ¿ya? Protegiendo las fuentes de agua, ¿ya? Y ahí entramos entonces en la dinámica ambiental de pesticidas, que justamente eso es un tema multidisciplinario que involucra agronomía, química, salud humana, diferentes aspectos ahí, ¿ya? Y el punto es que nosotros como técnicos y agrónomos y productores aplicamos los pesticidas a las plantas y la idea es que nuestro blanco siempre está acá, pero no todo lo que es aplicado se queda acá. Entonces, una parte sí, obviamente se queda acá, pero otra parte puede sufrir volatilización, ¿ya? Otra parte, dependiendo de las condiciones, si tenemos lluvia, por ejemplo, puede ser transportada por escurrimiento superficial en superficie, o el llamado runoff, ¿ya? O por un riego incorrecto, ¿ya? Eh, Dependiendo de la constitución, las características del suelo y de la molécula, también podríamos tener ahí una percolación a lo largo del perfil del suelo y también es bastante variable, pero dependiendo de las condiciones podría causar contaminación de las capas freáticas, ¿ya? Esos son básicamente lo que comenté ahí, procesos de transporte. Pero también hay procesos de retención, hay diferentes relaciones entre estas sustancias, sus características y los suelos. La materia orgánica es súper importante en estos procesos, ¿ya? Y sabemos que los suelos tienen variabilidad, entonces las relaciones de
pesticidas con los suelos es muy variable, hay que estudiar cada caso, ¿ya? Eh, y también degradación tanto microbiana, los microorganismos asociados a la materia orgánica son sumamente importantes en su degradación, ¿ya? Por eso que tenemos algunos herbicidas sueloactivos que tienen recomendación con dosis mayores o menores dependiendo del contenido de materia orgánica y también de arcilla, ¿ya? Y claro, tenemos problemas también, problema no, puede ser un problema en realidad. Los pesticidas pueden degradarse por fotodegradación, por hidrólisis, hay un montón de procesos de degradación de estas sustancias, ¿ya? Comprender para cada sitio, para, no cada sitio, pero para cada región, por ejemplo, de Chile, las relaciones que estos pesticidas tienen para cada cultivo y para cada condición ambiental, en cada cuestión ambiental, digamos, clima y suelo, es fundamental. Comprender mejor eso podría nos dar informaciones suficientes para optimizar el uso de los pesticidas y hacer, cuando digo optimizar, es usar, no solo usar menos, pero hacer mejor uso más eficiente, ¿eh? ¿Qué busca la dinámica, los estudios ambientales o de dinámica ambiental de los pesticidas? ¿Ya? Son algunas preguntas que siempre hacemos en estos estudios. ¿Qué pasa después de la aplicación? ¿Todo se aplica a la planta, a la maleza o al cultivo? ¿Se queda ahí? Seguro que no. ¿Cuánto que absorbido por la planta? ¿Cuánto que se volatiliza? ¿Cuánto que se retiene en el suelo? Son estas preguntas, ¿ya? Hay cómo hacer más eficiente su uso, cómo sermos más eficientes. Entonces, es una pregunta bastante importante. Siempre hay cómo mejorar la eficiencia, ¿ya? Hay cómo ser o cómo hacer un uso más amigable, seguro, y ahí también bajo más informaciones sobre qué productos están disponibles para cada cultivo, ¿ya? Hay cómo mejorar el manejo de plagas, el manejo de malezas, el manejo de enfermedades, ¿ya? Ahí no solo con respecto a químicos, sino que con toda la agronomía, ¿ya? Hay como disminuir el nivel de residuos, hay como disminuir el riesgo de contaminación, seguro que hay, siempre hay, ¿ya? Sin embargo, para las condiciones sur del mundo tenemos muy pocos estudios, ¿ya? Usualmente tenemos estudios volteados ahí a Estados Unidos y Europa, algo también con China ya, pero nos faltan informaciones a las condiciones de suelo y de clima que tenemos en Sudamérica, ¿ya? Son condiciones desde tropicales hasta temperadas. Bueno, Chile es un excelente ejemplo de eso, ¿ya? Yo destaco acá algunos resultados, por ejemplo. Aquí tenemos 3 gráficos de herbicidas sueloactivos, la simacina, diurón y pendimetalina. Estos son resultados del ya jubilado, pero el fantástico profesor Marcelo Kogan, ya que fue profesor ahí de malezas en la Universidad Católica, ya, y su colega ahí, Alistair, ¿ya? Y ahí tenemos un experimento que fue hecho, la distribución de estos residuos de simacina, diurón y pendimetalina en suelo a los 90 días después de la aplicación durante 4 temporadas en un viñedo en el Valle de Casablanca, ¿ya? Y aquí tenemos los residuos, barras mayores significan más residuo, ¿ya? Como se ve acá, y aquí el perfil del suelo. Estos herbicidas, son herbicidas sueloactivos, se aplican al suelo. Es importante que tengan el residuo, en especial en la capa superior, ahí los primeros 20, 25 centímetros de suelo, donde ocurre la germinación de las malezas. Estos herbicidas van a inhibir la germinación o la emergencia de estas malezas, ¿ya? Entonces, así que los usamos, es importante que se queden ahí por un cierto tiempo, una cierta persistencia, digamos así, ¿ya? Y funcionan muy bien. Sin embargo, bajo ciertas condiciones podemos observar acá que, por ejemplo, para la simacina, en esta condición de suelo y clima, observamos eh, cierta movilidad en el perfil. Las semillas no van a germinar acá a 90, 120 centímetros de profundidad, ¿ya? Entonces, si el suelo no tiene profundidad, ahí tenemos problemas de contaminación, por ejemplo, de la capa freática. Entonces, si podemos manejar mejor estas cuestiones,
eventualmente la simacina podría ser, tener algunas restricciones o no determinadas por el área o por el clima. Entonces hay que estudiar más estas condiciones, por ejemplo, no sé, estoy conjecturando nomás, ¿ya? Mientras que otros son más sorbidos al suelo, los coloides del suelo y materia orgánica, y actúan muy bien ahí en la primera capa, ¿ya? Eh, Me gustaría también mostrarle, yo soy joven acá en Chile todavía, ¿ya? Me gustaría mostrarle ahí algunos resultados que tenemos desde Brasil. Yo trabajé un cierto tiempo ahí de mi carrera evaluando esta dinámica ambiental, desafortunadamente no con hortalizas, es algo que quiero desarrollar acá en Chile, ¿ya? Estoy buscando asociarme a gente que también quiere estudiar eso, que tiene problemas con pesticidas, ¿ya? Especialmente volteado ahí a la horticultura. Aquí en Chile tenemos muchos resultados para fruticultura, pero poco para horticultura. Yo veo que sería súper importante evaluar eso. Aquí la experiencia que yo tengo aquí les voy a mostrar es con maíz, tengo con soya y tengo con trigo. Voy a señalar acá lo que tengo con maíz por un tema de tiempo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos allá, y es algo que quiero instalar acá ahí a lo largo de los años, en diferentes puntos de Chile, ¿ya? Porque Chile tiene diferencias geográficas tremendas que impactan en el clima, que impactan en las condiciones de suelo. Entonces, es súper importante evaluar estas variaciones. Lo que tenemos acá es una cajita, es un cubo, en realidad, donde tenemos el suelo, ¿ya? Sin labranza, sin ningún tipo de labranza. Eso eran las condiciones que teníamos ahí en Brasil. Es una caja de acrílico. ¿Por qué acrílico? Para no interactuar con las moléculas del pesticida, ¿ya? Entonces acá se instaló eso, bueno, tuvimos un trabajo tremendo para instalar esta caja, ¿ya? Eh, y ahí se queda por décadas y se va estudiando en diferentes cultivos, en diferentes temporadas. Ahí teníamos maíz en el caso, ¿ya? Y en nuestro caso hacíamos el riego, y en realidad era una simulación de lluvia, ¿ya? Abajo había como una trinchera acá, donde teníamos todos los equipos que mensuraban los datos de lo que pasaba acá, ¿ya? Teníamos aquí pluviógrafo, por ejemplo, eh, para el contenido que medía la cantidad de agua que pasaba por escurrimiento superficial y por percolación. Acá al final también teníamos una parte, una canalización que llevaba acá y teníamos mostrado toda el agua que pasaba por esta caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿ya? 1 metro cúbico. Además, también teníamos ahí, le hicimos de succión. Eso se puede instalar en diferente profundidad. Y ahí tenemos una jeringa que se conecta acá y simplemente se retira después de 30, 40, 50, 100 horas después de una aplicación para ver si tenemos el pesticida ahí presente. Lo mismo se hace acá con los reservatorios de agua de runoff para estimar la pérdida de pesticida por runoff, por escurrimiento superficial, y también por leaching, por percolación, ¿ya? Aquí tenemos el estado de Paraná, muy cerca del Paraguay, donde estábamos ahí, Brasil está acá, ¿ya? Y tenemos el área aislada para que nadie venga acá e interfiera con los ejercicios, con los testes. Aquí tenemos todo el aparato. Aquí fue su construcción. ¿Ya? Como se ve, no revolvemos el suelo, no fue hecha ningún tipo de labranza acá. ¿Ya? Eso era importante para nosotros, no desestructurar el perfil del suelo y ahí los cultivos. ¿Ya? Uno de los puntos fundamentales que observamos, en especial para el maíz, es que el estadio de desarrollo del maíz tiene directa influencia en la dinámica de los pesticidas, de lo que se fue aplicado. Acá aplicamos atracina y aplicamos clorpirifos, ¿ya? Un herbicida y un insecticida. Y la distribución tiene directamente afectada por el estadio de desarrollo del vegetal. Cuando hay más vegetal, hay mucho más absorción por el vegetal y menos por otras vías, digamos así. Entonces, la interacción cultivo, pesticida, suelo y clima es súper importante.
suelo y clima en especial, porque una temporada difícilmente igual a la otra. ¿Ya? Aquí tenemos los resultados para atracina en verano, primer año y segundo año. ¿Ya? Eso fue octubre a febrero de 2019 y 2019-2020. ¿Ya? Y lo que observamos, por ejemplo, el clorpirifos no debería percolar, no en 1 metro de un suelo rico en materia orgánica y extremadamente rico en arcilla. Ahí teníamos 85% de arcilla en este suelo, ¿ya? Un oxisol, ¿ya? Y no debería, pero observamos. Claro que estábamos bajo condiciones extremas de simulación de lluvia, ¿ya? Estábamos simulando ahí condiciones de cambio climático, lluvias intensas, tempestades nomás. Entonces, son casos extremos, claro, pero aún no debería estar acá y lo vemos. Entonces, bajo ciertas condiciones, así que testeamos estos productos en condiciones extremas nomás, ¿ya? Pero como observamos que una temporada no es igual a la otra, ¿ya? Hay cambios climáticos importantes acá, ¿ya? Y ahí tenemos un gráfico interesante. Observamos acá diferencias en la retención de atracina, dependiendo si estamos en verano o invierno, ¿ya? Entonces, en el verano absorbió, el suelo retenió mucho menos atracina, ¿ya? El runoff fue mucho más fuerte en el verano, digamos así, ¿ya? Y el leaching, el percolado también, fue más pronunciado. Sin embargo, lo que señalamos acá también es que estos otros no mensurados, gran parte es absorción foliar, absorción por el cultivo, absorción por las malezas que estaban ahí, ¿ya? Y aquí también tenemos lo que hacíamos ahí, simulación de lluvia 24 y 48 horas después de la aplicación, para ver lo que pasa si tenemos una lluvia intensa muy pronto después de la aplicación, ¿ya? Y ahí también tenemos, y gran parte acaba siendo absorbido. Claro que 24 horas se absorbe menos que 48 horas, ¿ya? Eh, Aquí un gráfico general mostrando que gran parte, claro, muy probablemente es absorción foliar, o absorción de los cultivos, es un importante porcentaje absorbido por el suelo, y ahí también eh, runoff, claro, 4,7, es poco por runoff, pero eso podría ser concentraciones, podría ser peligroso dependiendo del uso de esta agua, ¿ya? Aquí para clorpirifos, primer año y segundo año, aquí durante el verano también, ¿ya? Y ahí observamos datos bastante importantes. Perdón, acá, este primero acá era atracina, yo le comenté clorpirifos, este atracina, y este acá clorpirifos, claro. Y ahí lo que observa, el clorpirifos no debería estar acá. Tiene características físico-químicas que no son favorables a su percolación. Debería ser fuertemente absorbido por los coloides del suelo, pero está acá. Hay ahí una importante concentración de clorpirifos en el agua de escurrimiento superficial, tanto 24 como 48 horas después de la aplicación, así como en el percolado, ¿ya? Claro que son condiciones extremas, pero nos hace pensar, ¿ya? Aquí tenemos la influencia de la temperatura, ¿ya? En la absorción de clorpirifos al suelo, al mismo suelo que estábamos hablando ahí, un oxisol. Y observamos que el aumento de la temperatura aumenta la absorción, ¿ya? Aquí tenemos la absorción con materia orgánica en el suelo y sin materia orgánica. Queríamos evaluar la diferencia que causa la materia orgánica. La materia orgánica es súper importante en la absorción y inactivación de estos pesticidas a nivel de suelo. Y ahí lo que hicimos fue calcinar, quemamos la materia orgánica y hicimos los experimentos. Eso en el laboratorio, ¿ya? Y observamos cómo es importante, cuál es el rol de la materia orgánica para este tipo de pesticida, el clorpirifos, ¿ya? Entonces, algunas conclusiones acá, ¿ya? Eso es un pequeño resumen, ya hablamos, ya tenemos experimentos ahí de clorpirifos, hasta la fecha, clorpirifos, atracina, diametoxan,
acefato, y estamos en desarrollo de estudiar también glifosato, ¿ya? En maíz, trigo, maíz, trigo y soya, ¿ya? Hizo experimentos desde Brasil. Eh, la idea es, y lo que los resultados muestran, es que se podría optimizar el uso de estos pesticidas, disminuyendo riesgos de contaminación ambiental, ¿ya? Mejorar las recomendaciones a lo largo del tiempo, no es solo con una u otra investigación. Esto es más de, no sé, 5 o 6 años de investigación podría producir mejores usos de estos productos, lo que se traduce en mayores ganancias a los agricultores, ¿ya? Y todavía tenemos pocos, casi ningún trabajo con hortalizas, la dinámica de estas sustancias en hortalizas. Entonces, es un punto también bastante importante. Otro punto, yo no comenté tanto acá, pero el tema de residuos en hortalizas también es un tema súper interesante y que todavía necesitamos más información, más, especialmente acá en Chile, ¿ya? Hay mucho por hacer todavía. Y yo como un investigador joven, lo que busco es siempre estar junto ahí de los sectores importantes de la agricultura, de la horticultura, buscando asociarme a ustedes ahí, y eventualmente me asociar también para proyectos en conjunto, sea por vías de fondos públicos o privados, ¿ya? Buscando fondos para hacer la investigación y resolver los problemas que tenemos visto en campo, ¿ya? Eh, bueno, sería básicamente eso, con un gran brainstorm, ¿ya? Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿ya? Lo valoro mucho, ¿ya? Ahí ustedes tienen mi contacto, mi correo, y también ahí el Instagram. Ahí en el Instagram estoy siempre publicando cosas relacionadas al uso de pesticidas, el mejor uso, los mecanismos de acción. Las últimas semanas estamos hablando ahí de mecanismos de acción, cómo contornar o controlar la resistencia de organismos a pesticidas. Y nada más es lo que hacer un mejor uso de estas sustancias, ¿ya? Eh, Ahí me quedo atento a preguntas, consultas, comentarios. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Daniel. Si puedes dejar de compartir pantalla para que comencemos a ver las preguntas que hay, por favor. Claro. Acá, Y hay una pregunta. Dice, espérame. ¿Dónde? Eh, arribita dice dejar de compartir pantalla. Aquí. Así. Ya. Listo. Eh, se dice que en Chile existen al menos 80 pesticidas en uso que están prohibidos en Europa. ¿Por qué tanta libertad en el ingreso de estos al país y su uso? Ah, está aquí en el chat. Sí. Ya. Bueno, empecemos entonces con este tema tan polémico. Ya, algo que pasa acá en Chile en realidad es bastante similar a lo que pasa en Brasil, en Argentina y Latinoamérica, ¿ya? Eh, y estas sustancias, o las sustancias más peligrosas, todavía siguen acá siendo usadas. Es un tema de la reglamentación que estamos haciendo con estas sustancias, ¿ya? Entonces, el tema, bueno, el mercado europeo es súper restrictivo. El mercado modelo cuando se busca un mercado, digamos así, más volteado al medio ambiente, más volteado a la responsabilidad medioambiental, digamos así, en la agricultura incluso. Eh, yo no estoy tan atento a esta comparación eh, con Europa, pero cuando comparamos a Estados Unidos, muy probablemente este número de pesticidas que ahí están o prohibidos o restringidos, acá deberían, comparado con Estados Unidos, deberían ser menores. Pero es un tema que deberíamos, en realidad, hacernos cargo. Y si ellos están viendo que estos pesticidas deberían ser prohibidos, están prohibidos allá por un tema de salud pública, por un tema de problemas ambientales, tendríamos que evaluar eso acá, en nuestras condiciones, y ver si
eventualmente también deberíamos prohibir, ¿ya? Eh, Me gustaría aprovechar ahí el tema. Muchas de las moléculas que fueron desarrolladas en los años 70, 60, 80, que son bastante tóxicas, bastante peligrosas, ya están prohibidas en gran parte del mundo, incluso acá en Chile, ¿ya? Grande parte de los organoclorados, sustancias realmente dañinas al medio ambiente. Lo que ocurre hoy en día es que las nuevas sustancias que están siendo desarrolladas, ya las empresas están atentas, aunque eventualmente las reglamentaciones no están, de los países no están atentos, los mercados consumidores están atentos. Entonces, lo que está surgiendo mucho son bioplaguicidas, ¿ya? El uso de la biotecnología con microorganismos, extractos de plantas, extracto de hongos, o cambios hechos, o síntesis orgánicas, pero basado en moléculas derivadas de la naturaleza, digamos así, ¿ya? Y su uso, o su producción como pesticidas, ¿ya? Eh, lo que pasa acá en Chile, lo que pasa en Brasil es un tema de reglamentación nomás, ¿ya? Tenemos que tener más investigación con el tema. En realidad es eso, tenemos que investigar más. Eh, yo veo que es un tema bastante complejo, pero lo que nos falta, no nos falta iniciativa, muchas veces nos falta los fondos para evaluar los riesgos, evaluar la dinámica, el riesgo de exposición y sacarnos nuestras propias conclusiones sobre estos productos, ¿ya? Yo señalaría ahí, por ejemplo, el dicuato, el paraquat, que se sigue usando acá en Chile, pero con uso muy restricto, ¿ya? Aunque, claro, tenemos problemas de fiscalización, pero uso bastante restricto. Yo veo que estamos, aunque a pasos lentos, caminando en este sentido, ¿ya? Gracias. La referente a eso mismo hay otra pregunta que dice cómo hacer más eficiente el uso de los pesticidas y que tengan menos residuos y daños. ¿Por qué no se hacen más estudios? ¿Qué falta según su opinión? Referente a lo mismo que estás hablando. Lo que falta es justamente lo que estamos haciendo acá. Interacción entre la academia, los investigadores, el sector productivo, las industrias, eh, eh, y también, claro, los actores del gobierno, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, eh, los, nosotros como investigadores asociados a ustedes, los productores del sector productivo, hacemos ahí proyectos de investigación, no sé, tomemos la lechuga como ejemplo, y ahí vamos a determinar todo lo que tenemos de pesticidas que son usados ahí en la lechuga y evaluamos su dinámica, 3, 4 años de investigación, aprofundizando temas como residuo, dinámica ambiental, retención al suelo, exposición, riesgo, cosas del género. Eso, los resultados de una investigación potente, robusta, podría generar sustancia, digamos así, para cambios en la reglamentación, incluso en las etiquetas, una revisión de etiqueta de los productos. Es así que funciona. El SAC, todos los pesticidas acá en Chile están autorizados por el SAC. No se comercializa, no se importa nada que no sea comercializado por el SAC. Y se supone que la gente usa el pesticida bajo las recomendaciones de etiqueta, ¿ya? Hay un montón de recomendaciones ahí, ¿ya? Entonces, mejorar las informaciones de etiqueta yo veo necesario. Eso es algo que nunca vamos a terminar. Eso está en constante desarrollo. Debería estar, o hasta cierto punto en realidad está. Pero lo que pasa con problemas que tenemos de contaminación ambiental y problemas que tenemos de intoxicación aguda por pesticidas, les aseguro, mucho más de la mitad, quizás, no sé, 80, 90%, es por uso ineficiente. La recomendación, por ejemplo, de un suelo activo, de un herbicida suelo activo, está ajustada, la dosis que se aplica está ajustada por el contenido de materia orgánica al suelo. Hay gente que usa estos productos, pero no tiene idea de cuál es el contenido de materia orgánica al suelo. Lo que pasa, se aplica, se lixivia y se contamina la capa freática. Dos cosas pasan.
no se obtiene el resultado que se quiere, porque el herbicida no va a estar en la capa inicial, ali al suelo. El segundo efecto, contaminación de la capa, y la gente toma el agua de la capa freática pensando que de buena calidad y tiene residuos de pesticida. Entonces, son temas, en realidad son complejos, pero seguir recomendaciones es fundamental, ¿ya? Y ahí estamos hablando de problemas que, muchas veces los aplicadores en gran parte no están usando correctamente los equipos de protección. Seguro que si no logran hacer algo tan simple, muchas veces lo que pasa es que también no logran eh, estar atentos a las recomendaciones de etiqueta con detalles como contenido de materia orgánica, arcilla, número máximo de aplicaciones por temporada, respeto a las dosis, al volumen y caudal del caldo que se aplica. Entonces, son puros detalles, pero son extremadamente importantes. Y gran parte yo no veo que vamos, en 50 años, vamos a estar libres del uso de pesticidas. Sinceramente no veo. Pero eso lo veo, la optimización de su uso, un uso más inteligente, un uso racional, ¿ya? Eso ya pasa en algunas partes, ¿ya? Entonces, eso significa incluso economizar, ahorrar plata, ¿ya? Eh, oh, Ya, gracias. Dice, ¿existen estudios referentes al uso óptimo de herbicidas de acuerdo a características ambientales? Por ejemplo, simacina, ¿se puede aplicar solo en lugares donde existe un porcentaje mínimo de materia orgánica? sí, eso que estaba comentando, los herbicidas suelo activos que se aplican, eh, no para, bueno, corrección, no para todos los pesticidas. Cuando hablamos de herbicidas que se usan realmente de manera masiva en los campos, sí, tenemos ahí una relación con el uso de materia orgánica. Cualquier pesticida que es aplicado a nivel de suelo, eso podría pasar con hematicidas, por ejemplo, o, bueno, yo no tengo ningún ejemplo, pero algún insecticida que se usa para combatir plagas de suelo eventualmente, además de nemátodos. Entonces ahí eventualmente hay una relación estrecha ahí, hay recomendaciones bajo materia orgánica, contenido de materia orgánica y contenido de arcilla, ¿ya? Porque arcilla y materia orgánica interactúan, tienen una interacción muy fuerte con estas sustancias y hay un estudio de cada sustancia va a tener su característica, ¿ya? Entonces, habría que estudiar sus características para cada situación. Pero teniendo una recomendación bajo la materia orgánica y arcilla en el suelo, ya es súper bueno, ¿ya? Aunque hay que aprimorar, ¿ya? Ujú. Sí, como le comenté, herbicidas activos ya tenemos esto, ¿ya? Ok, gracias. Dice, en la región de Coquimbo, principalmente en la provincia de Limarí, con superficies importantes hortícolas, se usa indiscriminadamente los pesticidas. La falta de mano de obra, productores utilizan herbicidas en dosis altas y frecuentes. Los suelos son franco-arenosos y arenosos, con porcentajes bajísimos de materia orgánica, entre 0,6 y 0,8%. Existe la posibilidad de que esta valiosa información tan relevante con la dinámica en el suelo de pesticida forme parte de las políticas de los gobiernos con mesas de trabajo territorial y que las universidades y centros de investigación sean la base técnica de los organismos relacionados con el agro y se realice por parte del Estado una transferencia efectiva a productores y supervisión desde las empresas de fitosanitarios hacia toda la cadena de producción. Bastante largo. No, no es una pregunta, pero excelente comentario. Es eso que necesitamos cada día más, ¿ya? Entonces, enfocarnos en este tema. Es un tema polémico y por ser un tema polémico deberíamos tener más inversión, no solo estatal, pero también de las empresas, especialmente porque vivimos un tiempo donde la gente tiene una conciencia ambiental tremenda. Pero hay que tener en cuenta, es súper importante eso, que, como les comenté, al menos yo no veo factible librarnos del uso de pesticidas en 50 años, no, pero tenemos urgentemente que hacer un uso más inteligente y nada mejor que nosotros, técnicos, agrónomos, gente del campo,
para conducirnos y hacernos estos experimentos, ¿ya? Yo lo valoro mucho eso. Muchas gracias Ujú. por el comentario. Sí, muchas gracias. ¿Por qué no se utilizan fertilizantes y control ecológico de plagas para las grandes empresas? ¿Existen intereses? Muy buena pregunta. Yo no tengo todas las respuestas en realidad, ¿ya? Ahora, que hay intereses, siempre hay. Somos seres humanos y somos movidos por intereses. Así que funciona el mundo, ¿ya? Me gustaría que eventualmente no fuera tanto así, pero así es. Eh, por ejemplo, yo veo que cuando hablamos ahí del uso de plaguicidas, fertilizantes, químicos, etcétera, eh, algunos puntos son importantes y tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Claro que existe toda una industria que vende fertilizante, que vende químico, que vende estos insumos, y eso va así como a la vía opuesta a la agroecología, por ejemplo, a producción orgánica y todo eso. Eh, Son vías bastante distintas. Cuando hablamos de mercado, el mercado, yo veo que hay mercado para todos. Hay espacio bajo del sol para todos, para quien quiere comprar alimentos orgánicos o quien nos importa y compra alimentos convencionales, producidos por la agricultura convencional. Yo no tengo seguridad en lo que voy a decir. Es algo que, no sé, me parece que las cosas funcionan así. Eh, Tampoco soy experto en agricultura orgánica, yo trabajo con químicos, pero tengo entendido que la agricultura agroecológica o la propia agroecología o la producción orgánica eh, tiene un funcionamiento bastante distinto en el sentido de que se busca para determinada temporada y determinada condición climática de la temporada eh, especies vegetales que sean más factibles para este momento, para se cultivar. Y eso significa menor incidencia de plagas, de enfermedades, cosas así. Entonces es más factible, más fácil, digamos así, entre comillas, producir en estas condiciones. La agricultura orgánica busca las condiciones más favorables, digamos así. Sin embargo, muchas veces nosotros como seres humanos eventualmente nos despertamos en la mañana con ganas de comer papas, por ejemplo. Uno se despierta y dice, mira, hoy yo voy a comer papas. Y uno va al supermercado y va a querer comer papas. Y tampoco se importa si no está en la temporada de papas, ¿ya? Entonces, el mercado, en este sentido, estoy hablando, no sé, economía, cosa que no comprendo, no es mi expertise, pero el mercado proporciona eso, que haya papas aunque las condiciones de producción de papas no sean favorables, ¿ya? ¿Eso es sustentable? Es cuestionable, claro que es cuestionable, pero eh, con la tecnología logramos producir papas cuando la temporada no está para papas, ¿ya? Cuando hay insectos, hay presión de plagas, hay presión de malezas, hay presión de enfermedades, no hay condiciones favorables. Hacemos con químicos, hacemos sea fertilizante, sea plaguicida, todo lo que la tecnología permite, ¿ya? Entonces, de nuevo, son cosas bastante distintas, pero el interés muchas veces es simplemente comer papas y ahí eh, la agricultura, eventualmente solo la agricultura convencional en este minuto específico produce la papa que uno quiere comer, ¿ya? Claro, un ejemplo. Ujú. Bueno, dentro de esa misma dice, el producto queda infectado con el pesticida. ¿Qué pasa con el consumo de ese alimento para el organismo? Como les comenté sobre esta cuestión de residuos, es un tema súper importante. Una cosa, una cosa, por ejemplo, eh, tú consumir un alimento, un vegetal, una lechuga, donde, por ejemplo, el aplicador no respetó el tiempo mínimo de carencia, aplicó y cosechó. En 2 días, un día cosechó. El nivel de residuo es súper alto, ¿ya? Las etiquetas, las informaciones de etiquetas, incluso tienen
tiempo de carencia. Eso significa que, por ejemplo, si se aplica hoy, solo se puede cosechar en 8, 10, 12, 15, 20 días. Ahí va a depender del producto, va a depender de la especie vegetal, ¿ya? Y hay que respetar las informaciones de etiqueta. Entonces, una cosa es tú consumir una lechuga ahí que fue aplicado anteayer pesticida. De nuevo, no se respetó los productos, las recomendaciones de etiqueta. Ahí sí, tú vas a estar se contaminando y dependiendo de la concentración y de cuánto tú comió de la lechuga, te puede producir algunos síntomas, ¿ya? De intoxicación. Es una intoxicación. Los pesticidas son tóxicos, no hay que... eh, son tóxicos, así es. Porque no se respetó el tiempo de carencia. Lo que pasa con este tiempo de carencia? Los productos se van disipando, se metabolizando, se degradando, y se respeta el periodo de carencia, la concentración residual que llega a ti no te va a pasar ningún efecto, no te va a pasar nada en realidad, ¿ya? Y por eso que tenemos el Códex Alimentarios, ¿ya? Entonces, bajo ciertos niveles que son súper bajos, se puede consumir cualquier alimento que las concentraciones son miligramos, son microgramos por kilo o miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, concentraciones súper bajas. Ahora, no tenemos todavía datos robustos a nivel de academia de ciencia que comprueben que residuos de plaguicidas en vegetales o lo que sea causen problemas de salud pública. Estamos hablando de salud pública. Salud pública sería, no sé, porque se empezó a usar un producto en la lechuga y bajo las condiciones de etiqueta, los residuos siguen causando problemas de intoxicación, sea crónica o aguda. Eso no está reportado por la literatura, ¿ya? Es decir, conclusión, si seguimos lo que está escrito en la etiqueta, no deberíamos tener problemas de salud pública, o sea, estudios poblacionales, ¿ya? Eh, básicamente eso, ¿ya? Los problemas que tenemos eventualmente son problemas puntuales de gente que aplicó y no respetó el tiempo de carencia. Ujú. Gracias. Dice, ¿crees tú que es necesario restringir la venta de plaguicidas a solo personal calificado? Bueno, acá en Chile, diferencia de Brasil, punto para Chile, eh, hay un curso que es necesario para todos los aplicadores de pesticidas. Yo no me acuerdo exactamente la credencial, el nombre, pero hay un curso que se recibe con una tarjeta de aplicador de pesticidas, ¿ya? Ujú, Aunque, claro, el problema está en la profesionalización. Hay mucha gente en el campo que aplica pesticida y no es que no quiere leer las etiquetas, es que no sabe leer. ujú. Hay que ver que es un tema transversal, hay un tema social ahí también, ¿ya? Hay que estar atento a eso. Entonces, o tiene dificultad de leer, ¿ya? Y ahí, ¿cómo funciona? ¿Ya? Entonces, es un tema bastante complejo, ¿sí? Eh, Sí, igual ahí se refiere un poco más, yo creo, a que la venta esté restringida solo a los que tengan tal vez ese carnet. eh, sí, sí, no, hay que reglamentar un poco más esta cuestión. Hay un punto negativo a Chile. Bueno, yo voy ahí a una Sodimac, no sé, a una tienda así, y luego comprar Capitán. ¿Cómo? Eso no pasa en Brasil. Entonces, Eso se claro, refiere a la pregunta en realidad. exactamente. Entonces, claro, seguro que hay que restringir un poco más para profesional calificado. eh, sí, no, en este punto completamente de acuerdo. Ujú. Dice, felicitación al expositor y su presentación, un tremendo tema a seguir, desarrollando información territorial y agradecer a Red Hortícola por poner estos interesantes temas como un eje conductor en los cambios agroalimentarios necesarios a desarrollar en nuestro país.
Dice, ¿qué pasa con el daño a la biodiversidad que produce el uso de plaguicidas? Perfecta pregunta. Mm. Eh, bueno, depende de qué tipo de plaguicida estamos usando. Entonces, bueno, les cuento una historia. En realidad hay muchas moléculas que tenemos ahí que más o menos creamos, pero en realidad robamos de la naturaleza, ¿ya? Ejemplo, hay una planta que es el crisántemo, que es una flor en realidad Ujú. muy bonita, y ahí se extrae una sustancia que los romanos, los antiguos ya usaban, que es el piretro, que es súper tóxico. Eventualmente, eso también hay que considerar. El tema es súper complejo y la forma como los medios de comunicación lo tratan es extremadamente superficial. Eh, Eso yo digo a mis estudiantes en el primer día de clase y se quedan sorprendidos. Claro, pesticidas son sustancias tóxicas, nunca se puede olvidar de eso. Sin embargo, las sustancias más tóxicas del mundo fueron creadas por la naturaleza. Sí, ejemplo, en Brasil tenemos una planta que llamamos de mamona, que produce ahí como unas semillas que tienen su contenido ricina. La ricina es una de las sustancias más tóxicas. Bueno, hay espías ahí ya escuché historias ahí, espías de Rusia usando ricina para eliminar algunos blancos ahí y cosas así. El anthrax es una toxina derivada de un microorganismo de suelo que tiene en el suelo de tu quintal, de tu casa. Entonces, claro que nosotros eventualmente tomamos esta sustancia, purificamos y usamos de manera concentrada, pero están ahí, están en la naturaleza. Hay un jardín en Inglaterra llamada eh, de Toxic Garden, algo así, Poison Garden, algo así, que uno, para entrar en este jardín y no morir, hay que usar un EPP completo, y son puras plantas tóxicas, ¿ya? Entonces, el simple contacto puede causar, en algunas especies puede causar una parada cardíaca, por reacción alérgica y etcétera. Entonces, nunca hay que olvidarse. Y el punto es que nosotros, los químicos saben de eso, ¿no? Son muy listos los químicos. Y, por ejemplo, se usaba ya hace siglos extracto de hojas de tabaco, y extraía la sustancia del extracto de las hojas de tabaco, se aplicaba y se mataban los insectos. En este minuto no sabíamos por qué, era la nicotina, ¿ya? La nicotina que actúa en los receptores nicotínicos de acetilcolina en los insectos. Mm. Nosotros también tenemos estos receptores, por eso la nicotina funciona con nosotros. Pero claro, dosis es una cuestión importante ahí. Y el punto es que nosotros, después, ahí en 1900, empezamos a mirar, descubrimos cómo era la molécula de la nicotina. Y los químicos, estos tipos son súper listos, miran la molécula y empiezan a hacer algunos cambios en la molécula, intentando mejorarla. Yo soy amigo de un químico ahí en Brasil que dice que ellos hacen como si fuera un striptease de la molécula, ¿ya? Entonces van quitando algunas cosas, añadiendo otras, y eventualmente eso impulsiona su potencial, digamos así, ¿ya? Y ahí surgió una clase llamada neonicotinoides, que son neonicotinoides, derivados, novas nicotinas, digamos así. Y fue tremendo, una clase súper selectiva, fantástica, excelente, todavía la usamos como insecticida en tratamiento de semillas, en aplicación vía foliar. Y después de 15, 20 años empezamos a ver profundos cambios y problemas en abejas, ¿ya? No solo los neonicotinoides, los organofosforados también. Entonces, si tú mira ahí e investigas sobre problemas, y la pregunta era relacionada a biodiversidad. Disculpa la vuelta, pero me encanta el tema. Ujú. Eh, es que el uso de neonicotinoides ha causado grandes problemas ahí con las abejas, ¿ya? Y las abejas son sumamente importantes para la agricultura. Entonces,
¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, en este minuto hay harta investigación sobre el tema y ya en Europa ya se empezaron a restringir el uso de neonicotinoides en algunos casos, pero no todos. Estamos demasiado dependientes de estas sustancias. Pero lo que cambió de 30 años para acá es que antes no probábamos los efectos de estas sustancias que deberían ser más selectivas o eventualmente son más selectivas en organismos no blancos. Ahora ya por reglamento, todo vuelve a la reglamentación. Para autorizar un plaguicida en Chile, por ejemplo, hay que probar en ratas, efectos en mamíferos o conejos también, peces, y también hay que probar en organismos polinizadores. Entonces, estos ajustes que estamos haciendo nada más es que eh, mejorar su uso, en realidad, restringir su uso. Restringir no significa prohibir, significa usar bajo ciertas condiciones solamente, ¿ya? Y eso es lo que comento que usar mejor, usar inteligente nomás, ¿ya? Ujú. Sí. Hoy, cuando usamos un organofosforado como un clorpirifos, amplio espectro, eliminamos todo, ¿ya? Y este producto sigue siendo usado en Brasil, sigue siendo usado en Chile, prácticamente todo el mundo. Todavía, el problema que tenemos es que productos de amplio espectro, cuando hablamos de insecticidas especial, van a eliminar todo, enemigos naturales, biodiversidad, todo, ¿ya? Entonces, lo que precisamos, lo que necesitamos es productos más selectivos, ¿ya? Y ahí entran los químicos, entran los agrónomos, entran todo el personal técnico que tiene que crear, desarrollar y testear estos nuevos productos, ¿ya? Les comento, solo a título de ejemplo, hay un proyecto que estoy involucrado con el profesor Denis Fuentealba, que es un químico. Como agrónomo yo no desarrollo moléculas, pero él es químico, profe Denis es químico, y desarrolló un nuevo fotofungicida, ¿ya? Y es completamente derivado de eh, eh, productos naturales, ¿ya? Y la idea es combatir botrytis y penicillium, botrytis en uva y penicillium en citrus, en post cosecha, porque tenemos problemas de residuos con los productos que usamos, ¿ya? Entonces, esta es la vía que estamos siguiendo para los próximos 30, 40 años, seguro, ¿ya? No vamos a ver nuevos organoclorados o fosforados saliendo de la cajita y las empresas. Lo que necesitamos es más alternativas que sean selectivas, inocuas a la biodiversidad, inocuas a nosotros y que actúen los microorganismos o los insectos blancos, ¿ya? Es un Ujú. desafío tremendo. Muchas gracias. Dice un comentario, no hay productos malos, hay productos mal usados. ¿Sí? Dice, ¿utilizan Bacillus para control de dengue en Brasil? No, todavía no. No, bacilos todavía no. Quizás en investigación, pero no. Ahí lo que necesitamos en Brasil es controlar el Aedes aegypti, que es un insecto. Uno de los insectos, los principales, el género Aedes, por lo general, que es el vector transmisor de Zika, chikungunya, dengue, malaria. Bueno, hay un combo. Lo que yo escuché, además de tentativas de hacer una vacuna para estas enfermedades, es también hacer cambios genéticos al mosquito, tornando las hembras, por lo general son las hembras que actúan como vectores, infértiles, de manera a bajar la población del mosquito, ¿ya? Sería una perspectiva más volteada a biotecnología y súper inteligente, encuentro yo. Aunque, claro, eliminar el mosquito también podría causar desequilibrio ecológico o algo así, desencadenar algo así, pero sinceramente no veo muy efecto de un mosquito en el medio ambiente, además de incomodar y transmitir enfermedades. Pero el punto es que eso es súper interesante. DDT está prohibido en Chile, está prohibido en Brasil, está prohibido en un montón de países, pero hay países de África que tienen tanto problema con estas enfermedades que eventualmente usan DDT para controlar la población de mosquitos.
aquí en Chile no hay mosquito. Bueno, yo soy brasileño, para mí no hay mosquito acá. Mm. Pero dependiendo de la época del año en Brasil, los mosquitos te llevan, te sacan toda tu sangre, es increíble. Y además de las enfermedades. Y hay casos ahí en África que se usa el DDT, porque los daños medioambientales causados por el DDT se calcula, no sé cómo se calcula eso, pero eventualmente acaban siendo menores que los daños de salud pública causados en este minuto. Entonces, es un tema súper complejo. Cuando hablamos de pesticidas, no estamos hablando solo de agricultura. Es importante señalar eso, es Mm. súper importante. Gracias. Aquí hay un comentario. Dice, desde la empresa privada pensamos en el uso inteligente de los pesticidas. Estamos promoviendo fuertemente el reconocimiento y monitoreo de plagas para aplicar solo cuando sea necesario. El desarrollo y uso de productos biológicos que no aporten residuos a las cosechas, no solo en frutales, sino también en cultivos hortícolas, capacitando los equipos de aplicadores en buen uso y manejo de equipos de protección personal. Por supuesto que falta cobertura, pero hay que seguir poniendo esfuerzo en esta línea de trabajo. Sustentabilidad en serio. Después dice, muchas gracias, Daniel. Un Súper, comentario. Dice, excelente comentario. un error común en Chile es enfatizar en el mojamiento, volumen por hectárea, más que en la cobertura, distribución de gotas sobre la planta y adecuada calibración. El resultado es una alta concentración de tóxico en el suelo. ¿En Brasil es similar? ¿Ha trabajado en el tema? Bueno, a ver, eh, ¿dónde está el comentario? ¿Sería en el sentido de que se usa mucho volumen de caldo? ¿Sería eso? Sí, dice un error común es enfatizar en el mojamiento, volumen por Mojamiento. hectárea, más que en la cobertura. Bueno, ahí es un tema de tecnología de aplicación, ¿ya? Es un tema súper amplio, esta es la parte más agronómica, yo encuentro. Eh, de nada adianta tener un excelente producto. Estamos hablando ahí pesticida. El pesticida es compuesto básicamente por dos componentes: el producto, el ingrediente activo y el producto comercial, ¿ya? El producto comercial tiene que ver el contenido que el ingrediente activo, su forma química y los coformulantes, ayudantes, todo lo que hay. Eh, tener un muy buen producto no significa, no hay una correlación directa con efectividad. Lo que pasa es que todo lo que viene entre tener el producto y aplicar correctamente el producto tiene que estar todo muy ajustado. Entonces, eh, tener un muy buen equipo calibrado, hay que calibrar los equipos, ¿ya? Y muchas veces los agricultores eventualmente tienen cuidado para calibrar la máquina que el momento de la siembra, pero no tienen el mismo cuidado a calibrar los equipos en el momento de la aplicación. Y después las aplicaciones no funcionan y echan la culpa a los productos. Pues también tenemos muchos casos de eso. Hay que capacitar más, hay que difundir más la información. Las etiquetas, ahí 100% de las veces, siempre muestran ahí cuál es el volumen de caldo por hectárea, es decir, el caudal que se debería aplicar, ¿ya? Hay eventualmente también recomendaciones de boquillas. Si vamos a tener ahí boquillas con gotas más pequeñas o gotas medianas o gotas gruesas. Y también hay que aprender a evaluar esta cuestión eh, correlacionando la información si estamos aplicando productos sistémicos, productos de contacto, y correlacionar eso con las condiciones del tiempo. Ser aplicador de pesticidas no es una tarea fácil en realidad, ¿ya? En realidad demanda conocimiento. Y el problema que veo es que gran parte de los problemas se producen cuando tenemos, desafortunadamente, falta de información y falta de calificación profesional. Como les comenté, yo ya vi casos de aplicadores que están ahí que no saben leer. Entonces, la información eventualmente está en eventualmente no, está en la etiqueta. Los caudales están ahí, las recomendaciones de boquilla. Si tú tienes que usar boquilla para gota gruesa, para gota mediana, gota fina, delgada, y
pero si uno no, o no lee o no sabe leer, eventualmente no está capacitado para tanto, es complejo el tema. En Brasil, yo no veo diferente de Chile. Tenemos básicamente los mismos problemas. Lo que cambia acá es que la agricultura tiene algunos puntos así un poquito diferentes en el sentido de que son más volteados para el cultivo frutícola. Y en Brasil Ya. ahí tenemos cultivo masivo, ahí llamamos de grandes culturas o grandes cultivos, básicamente soya, maíz. Tenemos algunas cosas, yo soy sureño en Brasil, entonces hay algunas cosas de trigo y cebada y triticale, pero es poco. eh, pero lo que tenemos harto ahí en Brasil es caña de azúcar en todo el territorio, ¿ya? Y, y es una agricultura tropical, tropical o subtropical, por lo general. Acá en Chile también tenemos algo de subtropical, pero por lo general es temperado. Entonces, las condiciones son bastante distintas de temperatura. Yo veo que lo que más cambia eh, con respecto a la disposición y distribución de los pesticidas comparando con Brasil no es tanto en función de la aplicación es mala igual, es mala igual, pero las condiciones de clima cambian harto, eso cambia bastante. ¿Ya? Mm. Eh, Bueno, relacionado a lo mismo, ahí dice, ¿tiene experiencia en el uso de equipo de CA microgotas para mejorar la cobertura de los ingredientes activos sobre el objetivo y no desperdiciar contaminando la napa? sí, eso sería lo que ella llama de micro, bueno, a veces me falla el español, la traducción de los términos técnicos, poco tiempo de Chile todavía. Ujú. Eh, lo que estás llamando de microbotas son como la aplicación en choro dirigido con campana de protección. Yo imagino que eso. Está más pequeña. Lo que Sí, mencionabas sí, delante, lo que estabas comentando sobre las aplicaciones, la sí. forma de la No, aplicación. yo encuentro súper eficiente y súper importante, especialmente cuando hablamos de herbicidas. eh, Chile es un país, claro, estamos aquí junto a red hortícola, pero aún en la parte de horticultura también puede ser importante eso, pero ahí en huertos frutales se usa harto herbicida no selectivo en las entrehileras y la manera más eficiente y más enfocada de hacer este uso o que no dañe el cultivo, que sea lo más eficiente lo posible y lo mínimo de residuo, de riesgo de residuo, es con campana de protección. ¿Cómo ella llamó eso? Lo llamó Microgotas. microbotas. Wow, hay que actualizar el vocabulario. Después dice, similar a lo que pasa con pesticidas, también ocurre con los fertilizantes. ¿También está usando su método de observación para observar nitrificación, por ejemplo? Bueno, hay nitrificación en el suelo, ahí, bueno, yo no investigo eso. Eh, Tengo un colega y un amigo en la facultad, que el profesor Albornoz, que trabaja mucho con nitrógeno y nutrición de plantas. Entonces, ahí es su área. Yo con nitrógeno no he trabajado a nivel de suelo y nitrificación, temas así, no. Ujú. Dice, actualmente se ha visto resistencia de muchas plagas y enfermedades a muchos agrotóxicos y se ha visto que se comienza a aplicar más dosis o mezclar productos. Si bien en algunos casos el límite máximo de cada sustancia no se llega, pero existe algún efecto acumulativo o sumatorio de varios plaguicidas en la salud y ambiente. Excelente pregunta. La idea, mira, hay que reconocer algo. Mezclar productos no es malo, ¿ya? Sí, yo sé que es algo, pucha, más plaguicida en mi comida, pero calma, no es así que la cosa funciona, ¿ya? La idea de mezclar productos en una sola aplicación, la idea es mezclar no solo productos, sino que mecanismos de acción. Eso significa, ¿te acordáis ahí de la diapositiva donde teníamos las malezas resistentes y las malezas eh, susceptibles? Y ahí usábamos repetidamente el herbicida X y lo que hacíamos era una presión de selección con el biótipo resistente al plaguicida X. Cuando hacemos una mezcla del plaguicida X con Y, quitamos todas las plagas, todas las malezas.
Entonces, la idea de mezclar es básicamente eso, pero hay que mezclar de manera inteligente. Hay que mezclar pensando, primero, claro, en compatibilidad de productos, ¿ya? Y segundo, y hay tablas para eso, la literatura es robusta cuanto a eso, es segundo, mezclar mecanismos de acción, pensando en un manejo antirresistencia, ¿ya? Ahora, la pregunta es, tener residuos de varios plaguicidas, eso causa más o menos problema a la salud, ¿ya? O sea, el tema es que sí, se supone, se supone que si tenemos residuos de 5 pesticidas o 10 pesticidas o 20 pesticidas en una manzana, pero todos los residuos están abajo del LMR, el límite máximo de residuos, no debería pasar nada. Bueno, no te va a pasar ninguna intoxicación aguda, ¿ya? Porque está todo por debajo del LMR. Sin embargo, bueno, si estamos hablando de enfermedades crónicas, o sea, a lo largo de 10, 20 años, no sabemos, no sabemos. Ahí es un tema que no sé si en algún momento vamos a ver, ¿ya? No sé si en algún momento vamos a ver. Ahí, no estamos hablando de aplicadores, estamos hablando de consumidores, ¿ya? Que tú consumiendo manzanas toda tu vida, con la dieta de manzana que una persona tiene, no sé, eh, con 20 plaguicidas mezclados ahí, pero con residuos bajo el LMR según el códex, si te va a pasar algo después de 20 años, es súper difícil, no sé si quizás casi imposible, correlacionar eso, este nivel de exposición con alguna enfermedad. Yo veo bastante difícil. Hay gente intentando hacer eso, pero todavía no lograron suceso, éxito. Dice, muchas gracias. Dice, ¿crees que el uso de variedades con resistencia genética a bacterias, hongos, nematodos, pulgones, etcétera, puede ser en parte una buena solución a la problemática? Ya, interesante la pregunta. Estaba hablando ahí con mis estudiantes en los primeros momentos que estuve acá en Chile y descubrí que acá no se cultivan transgénicos, ¿ya? En Brasil se cultiva, Argentina se cultiva, casi toda parte del mundo se cultiva. Y estaba hablando ahí hace rato con mis colegas en la facultad y no me hacía sentido porque Chile no cultivaba transgénicos, especialmente porque, exactamente como menciona la pregunta, se reduce el uso de plaguicidas. De hecho, ¿ya? Cuando estamos hablando ahí especialmente de control de plagas, se reduce harto el uso de insecticidas y en algunos casos también de herbicidas. El punto es que, ¿por qué? Yo no entendía por qué Chile no cultivaba, porque si yo voy en el supermercado, un líder, un jumbo, lo que sea, el tema es que hay un montón de productos importados y les aseguro que 90% o más de los cookies o pasta o lo que sea, es todo transgénico. Entonces, ¿por qué no se cultiva si se come? Igual se come, ¿ya? Entonces, como me parecía, no hacía sentido. Sin embargo, me contaron que por tema económico, que la idea, los agentes de la reglamentación acá en Chile, como que agradaron a los griegos y los trojanos, algo así, como que el mercado europeo súper restrictivo con respecto a productos de origen transgénica, y ahí no se cultiva, y agradaron también a los americanos que necesitan semillas transgénicas para los cultivos. Entonces acá en Chile, hasta donde yo sé, esta es la razón por qué no cultivamos transgénico, a menos que sean cultivos volteados a semillas para exportación. Esa es la información que tengo, no estoy 100% seguro si es por eso, pero sería básicamente eso. Eh, es que Chile, comparado con Brasil o comparado con el mundo, tiene uno de los mejores climas para producción vegetal. Es increíble el clima que ustedes tienen. Eso va del norte a sur. Claro que en el extremo sur es extremo, pero y en el extremo norte extremo también. Pero el clima que ustedes tienen es fantástico, en especial para producción de semillas. Entonces, yo comprendo lo por qué las cosas serían así.
Y por el tema del frío, los problemas que ustedes tienen con plagas ni se comparan con los problemas que tenemos en Brasil. Ahí hay mucho bicho, entonces se usa mucho más plaguicida. ¿Ya? Ujú. Gracias. Y la última dice, ¿qué tal el tricoderma? ¿Es natural? Es fantástico, increíble el uso de tricoderma. Cuando estaba hablando, les diciendo que lo veo, lo que está surgiendo es una gama completamente nueva de productos nuevos, sea basados en microorganismos como el tricoderma o el Bacillus thuringiensis, ¿ya? Eh, en este camino que estamos siguiendo nomás. Cada vez más productos biológicos siendo usados y adaptados para distintas plagas. Eh, Ahí va de encuentro también a la cuestión de los transgénicos, la tecnología BT, por ejemplo. ¿Ya? Eh, yo encuentro súper bien en realidad, ¿ya? Pero los mercados son restrictivos todavía. Entonces, por eso que tenemos estos problemas, digamos así, estas circunstancias. No vamos a decir como problema, pero circunstancias, o circunstancias económicas. Pero lo veo súper factible, fácil de que en 30, 40 años vamos a tener cada vez más productos nuevos volteados a productos biológicos o derivados de biológicos. En este camino, o este camino estamos tomando ya. Ok, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer nuevamente, Daniel, por compartir estos conocimientos. También agradecemos a todos ustedes por haber participado por esta charla y esperamos que el contenido compartido contribuya en su actividad económica. Las presentaciones de las charlas impartidas estarán disponibles en nuestra página web www.redhortícola.cl. A nombre de Red Hortícola Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC, esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de su negocio. Nos vemos el próximo martes en el tercer webinar. El tema es Reciclaje y cosecha de agua, experiencia de israelí, casos de uso y tecnologías para el reciclaje y reuso. Esta será impartida por Carla Hachelevich, gerente de desarrollo de negocios e innovación de la Misión Económica de Israel en Chile. Para ello compartiremos el link de inscripción. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Muchas Muchas gracias gracias. a todos.